Amén, hermano. Pues la paz del Señor Jesús siga con nosotros en esta tarde. Le damos gracias al Señor por la buena voluntad que nace en los corazones de los hermanos de querer participar en el trabajo que Dios nos ha puesto en las manos. Yo sé que el hermano tenía el deseo y la voluntad para el trabajo, pero a veces el enemigo usa aún las ondas y todo lo que hay para hacerle resistencia al mensaje. Tenemos que ser más sabios que la próxima vez. Tenemos que ponernos todos a trabajar en una unidad para que esto no suceda. Amén. Le damos gracias al Señor. El tema estaba muy interesante. Aleluya. Viviendo en el Espíritu de Dios. Un tema muy bueno. Y yo sé que Dios nos ha de traer ese tema de nuevo por el hermano en el tiempo favorable del Señor. Y en esta tarde yo le di unas escrituras a los hermanos al principio del servicio para que las leyeran, y fue en Efesios 3:17 para los que se unieron al último, Efesios 2:22, Proverbios 8:12, Mateo 3:17 y en Hebreos 1:12. ¿Por qué le di esta escritura a los hermanos? Porque yo quiero que los hermanos y todo este pueblo entienda una cosa. Queremos entender todos y buscar entender y procurar entender todos que nosotros estamos haciendo un trabajo. Estamos haciendo un trabajo y el trabajo tiene una razón por el cual lo estamos haciendo. Quiero que entiendan algo más. No somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo, sino que Dios nos ha llamado para que nosotros recibamos de Él lo necesario y la buena voluntad que Él pone en el corazón de cada uno de nosotros para hacer este trabajo. Dios en nosotros es el que trabaja, porque si Él no edifica, en vano edificamos nosotros. Así es que por eso estamos todos aquí, nos reunimos domingo tras domingo, martes tras martes. Los hermanos que se reúnen durante la semana, casi todos los días, se reúnen buscando hacer la voluntad de Dios y conocerla, porque para usted hacer la voluntad de Dios, usted tiene que conocerla primero. Nadie, absolutamente nadie puede hacer lo que no conoce. La voluntad de Dios, para poderla poner en práctica, tiene que Dios producir en nosotros esa voluntad. Él tiene que producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor tiene que producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No sé si se dieron cuenta de lo que decían esas escrituras en Efesios 3:17. Esa primera escritura dice que la leyó el hermano Gabriel. Ustedes leyeron esas escrituras. Si no la leyeron, esa escritura de Efesios 3:17 nos dice claramente para qué estamos trabajando. El trabajo de nosotros, hermanos, y de este pueblo es para esto. Escuchen bien, escuchen esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
Para eso estamos trabajando, buscando entre todos contribuir para la edificación del propósito de Dios. Porque si Cristo tiene que habitar en nuestros corazones tiene que aparecer su morada. Alabado sea Jesús. Y no es en este corazón aquí, como siempre dicen los hermanos, donde palpita la sangre y es regada por las venas, por el cuerpo. No, es el corazón que Dios promete en su palabra darle a un pueblo. Un corazón que nos tiene que ser dado de Dios. ¿Por qué es importante? Escuchen bien esta pregunta, si la quieren apuntar, les conviene. ¿Por qué es importante edificarle casa a Dios? ¿Y qué es la casa de Dios? Ese no es el tema, pero es una pregunta. ¿Por qué es importante edificarle casa a Dios? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, si ustedes desean y quieren que Cristo habite en nuestros corazones, todos aquí vamos a brincar de una vez y decir, claro que sí, eso es lo que estamos buscando. Pero tenemos que todos trabajar para ese propósito, unidos en amor. En Efesios 2:22, la escritura que le di, dice, en quien vosotros también, óigame esto, estamos hablando del pueblo, de cada uno de los hermanos que tienen un llamado que se lo ha hecho Dios, de los que somos participantes del llamamiento celestial por la palabra. En quien vosotros también sois juntamente edificados, óigame esto, hermano, para morada de Dios en el Espíritu. En nosotros tiene que edificarse esa morada que estamos buscando. Aleluya. Gloria a Jesús, de parte de Dios. Y yo quiero ahora que vamos a ir al tema ahora, ya vamos a leer unas cuantas escrituras que son un poquito largas. Y son escrituras que muy pocas veces se leen entre nosotros. Y vamos a irnos al Viejo Testamento, pero primero, antes de irnos al Viejo Testamento, vamos a leer una escritura, en el libro de los Hebreos. El tema de hoy se llama la casa de Dios. Aleluya. Ese es el tema, hermano, para esta tarde. La casa de Dios. Y vamos a leer en Hebreos 3, del 1 al 6. Y yo lo voy a leer rapidito. Aquí estas escrituras dicen: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, nuestro llamamiento es como si fuera una profesión. Es una profesión espiritual para la que hemos sido llamados. Los profesionales van a las academias y estudian por muchos años. Van a las academias y estudian porque quieren hacerse ¿qué? Profesionales. Y para hacerse profesional dedican muchos años a la materia a la cual se dedican, porque quieren alcanzar una perfección en esa materia y una maestría en esa materia. Nosotros, el Señor nos ha llamado para hacernos participantes de los lugares celestiales que hay en la palabra, una enseñanza espiritual que hay en las escrituras. Para eso nos ha llamado Dios, pero para eso nos ha separado de todo ideal, de todo sentimiento,
de toda creencia, de toda opinión, de toda justificación. Santo, nos ha santificado y nos está santificando la palabra, separándonos para esta obra. Dice, el cual es fiel, el verso 2, al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Ya estamos viendo la mención de la casa de Dios y vamos a ver la importancia de la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Estamos hablando aquí, y nos está hablando aquí Pablo de la sabiduría, está hablando aquí de un testimonio llamado Cristo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ya vemos mencionar de nuevo al apóstol mencionando casas. Tiene mucha importancia esto de las casas. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora yo le quiero preguntar y quiero hacerle una comparación antes de seguir. Cada enseñanza que se practica hoy sobre los diferentes lugares de esta esfera mundial, toda creencia que se practica, en ella hay una plataforma y hay una edificación por la enseñanza de cada lugar que se predica las Escrituras. Los que trabajan ahí están edificando un lugar según ellos, según su razonamiento, según su comprensión, según el sentido que ellos alcanzan de lo que leen, están edificando una morada, una casa. Todos los que trabajan están trabajando porque quieren edificarle una casa, un altar a Dios, para que no nos perdamos. Pero es Dios el que ha permitido todas esas cosas, hermanos. Es Dios el que permite todo eso. ¿Sabe por qué? En cada lugar de eso están los que Dios va a separar, apartar para Él por medio del llamado que Él le va a hacer de verdad a los verdaderos adoradores, que aunque estén en esos lugares inconscientes, un día le llega a Dios a abrir el sentido para que salgan como salió Abraham, para que salgan como salieron los discípulos cuando los llama Jesús, que dejaron todo y le siguieron. Como nos ha llamado el Señor a nosotros, que lo hemos dejado todo y le hemos seguido. Sigue diciendo, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y vamos a ir viendo y entendiendo a medida vayamos desarrollando algunas escrituras, qué es la casa de Dios y en qué lugar fue que Moisés fue fiel. Sobre qué lugar es que Moisés es fiel. Dice que, vuelvo y leo el verso, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Siervo es uno que es un siervo, prácticamente en otro término se conoce como uno que es esclavo. Siervo. Sigue diciendo, porque Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aleluya. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso leímos la escritura de Hebreos 1:2, donde dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo todas las cosas. Si nos está hablando por el Hijo, entonces no es por una persona que nos está hablando, es por un testimonio, es por una predicación, es por una enseñanza, por una sabiduría
que nos está hablando Dios en este tiempo. Una sabiduría que tiene que ser y estar por encima de la casa, porque esa sabiduría es la que tiene que reinar y tiene que quedar como cabeza y señor de esta casa. Dice aquí, vuelvo y leo el verso, pero Cristo como hijo sobre su casa, el verso 6, la cual casa somos nosotros. Entonces, el primer verso que leí dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y usted se dirá, pues entonces yo soy la casa de Dios. No, usted y yo no somos la casa de Dios. Este cuerpo no es la casa de Dios. Pero nosotros hemos creído a una forma de doctrina, a una enseñanza, que ella es esa casa. Y es ahí, por haberla nosotros creído, llevado al corazón, y haberla creído y guardado en nuestro corazón, en eso que hemos creído, ahí es. Eso es lo que nos va a formar, esa sabiduría. Esa enseñanza se va a ir desarrollando y formándonos, formando un lugar en donde Dios ha de habitar por la fe en nuestros corazones. Pero vamos a mirar por qué fue y por qué es tan importante construirle casa a Dios, edificarle. Vamos a mirar ahora, vámonos al Viejo Testamento para no quedarnos ahí estancados. Vamos a mirar rapidito en Primera de Crónicas 28 y hay mucho que leer. Y como yo leo rápido y tengo las escrituras aquí, las voy a leer rapidito para que podamos aprovechar bien el tiempo. Ven, en Primera de Crónicas, aleluya, capítulo 28 del 1 al 28. Y dice así, escuchen bien, hermanos, yo le pido que escuchen bien estas escrituras y que vayan apuntando lo que le coja la atención. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuere rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Aleluya. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Vamos a aguantarnos ahí. Estas escrituras, el que las lee como una historia y como un relato en el pasado. Pero estas escrituras tienen una enseñanza muy profunda y muy poderosa, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto sucedió en el tiempo de la edificación del templo. Pero recuérdense que lo mismo que fue ayer es lo mismo que tiene que hacer la palabra en este tiempo. Y la palabra tiene que hacer un trabajo. David quiso edificarle casa a Dios, y había un hombre, David era un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre que amaba a su Dios, que amaba la ley de Dios, que amaba el camino de Jehová, que amaba a Dios y que entendía y conocía a su Dios. Pero hubo
algo con el ministerio de David, y es que David tuvo que destruir los enemigos. Tuvo que destruir sus enemigos. Y es la primera parte, hermano, de la enseñanza, que tiene que destruir los enemigos. Es la que Dios ha puesto y nos ha dado para que por ella sean puestos por debajo de los pies todos los enemigos de Dios. Por eso es que en lo que primero razonamos de las Escrituras, en lo que primero entendemos de las Escrituras, en lo que primero abrazamos de las Escrituras, con eso no podemos edificar un lugar, el lugar de la morada eterna de Dios. Porque tenemos que seguir el hilo de estas Escrituras para entender lo que estamos hablando. Pero es este ministerio el que prepara el lugar y desde donde se manifiesta. Porque si nosotros no hubiéramos tenido relación con las Escrituras, nunca se nos hubiera manifestado Jesús. Nunca nos hubiera aparecido Jesús. Y Jesús es la salvación, la sabiduría, la salvación, la justicia de Dios que nos ha aparecido. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo las Escrituras: y asimismo yo confirmaré su reino para siempre, y él se esforzará a poner por obra mis mandamientos y mis decretos por él, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y ante los ojos de nuestro Dios, guardad, inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros, perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa del rey de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Dios y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata y para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros y de oro, y para las lámparas en peso. El oro para cada candelero y sus lámparas, y para candeleros de plata para el peso para cada candelero de plata. Perdón, hermano. Aleluya. Aleluya. Oro en peso para los candeleros de plata. El verso dice: así dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa del mismo modo dio plata. También oro puro para los calfios, para todo. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas dijo, óigame esto, hermano, escuchen esto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender las obras del diseño. Estamos trabajando, estamos edificando. Bueno, estamos tratando de edificar, buscando edificarle la morada del Señor.
Si Cristo tiene que habitar en nuestros corazones por la fe, es la responsabilidad de nosotros, los que el Señor nos ha dado un poquito de entendimiento, de buscar, como le dijo David aquí, en el verso 11 y 12. Y David dio a Salomón, escuchen esto, y David dio a Salomón el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías y sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Yo siempre le he dicho a ustedes, hermanos, que las cosas de Dios no se hacen a lo loco. El trabajo de nosotros no es a lo loco. El que esté pensando eso está muy mal. Nosotros tenemos una línea por la cual nos debemos dejar llevar. Tenemos un plano que buscar entender, porque David le dijo en el verso 19, haciéndole mención de todas las cosas que debían ser hechas y por qué debían ser hechas y de qué debían ser hechas. Le dice en el verso 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David era un hombre de meditación, un hombre de comunión, un hombre de reflexión, un buscador, un indagador, un hombre de deseos ante Dios. El deseo de David era agradar al que lo escogió y lo llamó. Buscar la manera de poder agradar al Dios de la eternidad, al Dios de sus padres. Aleluya. Nosotros tenemos un trabajo, hermano, y estamos haciendo un trabajo, pero tenemos que pedirle a Dios. Y si estamos trabajando aquí juntos, habemos unos cuantos hermanos, creo que habemos como algunos 8 hermanos, que estamos con el compromiso de la enseñanza, de la exhortación, de la predicación, aunque todos tenemos un trabajo que hacer. Pero tenemos nosotros los que enseñamos, los que predicamos, los que amonestamos, tenemos que buscar diligentemente que el Señor nos dé el trazado del plano. Que trabajemos con el plano, hermano, para que nuestro trabajo no sea en vano. Porque Dios nos ha llamado a hacer un trabajo con una razón. El trabajo es de hacer que entendamos bien cómo es que se forma Cristo. Hermano, Cristo es la facultad de Dios. Cristo es la enseñanza de Dios, es la unción de Dios. Cristo quiere decir la unción de Dios. Si el hermano trajo esas escrituras de Romanos 8 y dice las escrituras que trajo Dios viviendo en el Espíritu, ¿cómo es que usted y yo vamos a vivir en el Espíritu? Para usted vivir en el Espíritu y usted andar en el Espíritu, usted tiene que hacerlo. Tiene que Dios hacerlo, un espíritu con Él. Usted tiene que ser transformado, convertido. Entrar en los procesos de la enseñanza. Tiene que pasar de un estado a otro. Su sentido tiene que perderse. El entendimiento de usted tiene que perderse. El razonamiento de usted tiene que perderse, porque no pueden haber dos mentes trabajando juntas. No puede estar la mente carnal y la mente de Cristo, no. Por eso es que la palabra nos dice que he aquí le doy un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dios quiere hacer eso. Y por eso es que tenemos que seguir bien a paso detallado la enseñanza. Si estamos todos trabajando, y vamos a mirar aquí adelante, vamos a ir viendo en estas escrituras que vamos a seguir trayendo para que veamos el orden del trabajo, cómo era que se desempeñaba, que esto no es Aníbal que lo está diciendo por capricho.
Nosotros tenemos un trabajo que hacer, un verdadero trabajo. Un trabajo de verdad, porque hemos creído en la verdad. Y para que habite la verdad entre nosotros, tenemos que formarle, edificarle el lugar para que la verdad tenga fundamento, base y establecimiento en nosotros. Que cuando hablemos con conciencia en Dios. Dice así el resto de las escrituras. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. ¿Usted está viendo, hermano? ¿Usted está viendo? La sabiduría Salomón es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios no puede caminar en el aire. Tiene que tener administradores, tiene que tener labradores, tiene que tener obreros, edificadores. Por eso le dice David: he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Claro, porque la sabiduría es la cabeza. Es el que dirige al pueblo, es el que enseña al pueblo, es el que pone en movimiento al pueblo, porque queremos caminar en el Espíritu y queremos vivir en el Espíritu. Pero tenemos que entender a qué se está refiriendo las Escrituras. Vamos a mirar ahora rapidito, porque son largas estas Escrituras, en Primera de Crónicas 29, el capítulo que le sigue. Rapidito lo voy a leer, perdonen que lo voy a leer, pero es que para leerlo rapidito. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha escogido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Aleluya. Aleluya. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro plata, para las cosas de plata bronce, para las cosas de bronce hierro, para las cosas de hierro y madera, para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y usted dirá: ¿pero qué? ¿De qué piedra está hablando? Mire, hermano, nosotros somos piedras vivas. Nosotros a veces no creemos que está hablando de piedra, pero estamos hablando de ¿qué? De que cada uno de nosotros somos parte de ese material, porque si tenemos que llegar a ser el cuerpo de Cristo, a cada uno nos ha dado Dios un don, y ese don tiene un valor. Ese don tiene un contenido de gracia, es una gracia que Dios nos da, una porción para que usted ocupe el lugar que tiene que ocupar en la obra, en la casa de Dios. Muchas veces hemos leído esas escrituras que Jesús le dijo: voy pues a preparar lugar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Está hablando de la casa. Y que muchas moradas hay. ¿Cuáles son esas moradas? Bueno, ¿de qué empezamos a hablar en el principio? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si eso es así, entonces usted va a ser una morada. Pero es que todos como morada. Y en la casa de mi Padre, que es la enseñanza, todos tenemos que llegar a ser lugar, morada de Dios en esa enseñanza, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y así seremos miembros de su cuerpo, los unos a los otros, ligados por las coyunturas, por los ligamentos, por los tuétanos. Pero no estamos hablando de un cuerpo natural, sino como le revela en el Espíritu a Ezequiel, que cuando él le pregunta de aquellos huesos que estaban secos y secos en gran manera,
cuando le mandó a profetizar y entró la vida y el espíritu en aquellos cuerpos que le aparecieron tendones y ligamentos y tuétanos, y se ven que los huesos se unían unos con otros, porque ese es el trabajo que quiere hacer la palabra en medio de este pueblo, hermano. Unirnos unos con nosotros por el vínculo de la fe. Unirnos en el amor de Cristo para que seamos un cuerpo, para que todos sintamos una misma cosa, para que todos hablemos una misma cosa, para que todos prediquemos una misma cosa, para que todos enseñemos una misma cosa, para que ninguna diga yo soy de Cristo, yo de Apolo, yo de Cefa. No, para que seamos todos de un mismo sentido, porque el trabajo no es para nosotros ni es para hombres, es para Dios. Y sigue diciendo esta escritura: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y especifica ahí todas las cosas que son. Pero queremos seguir adelante y yo quiero que leamos ahora, vamos a leer ahora la oración que hace David a Dios. Este trabajo que estamos haciendo, hermano, es el mismo deseo y es la misma visión, y fue lo mismo que procuró Pablo enseñar entre los hermanos. El trabajo de Pablo era de formar a Cristo, de edificar la morada de Dios entre el pueblo, entre los hermanos. Dios que nos ha dado a Cristo, Cristo es la facultad de Dios, es la enseñanza de Dios para formar a los hermanos, para formarse a Él mismo se tiene que formar, pero Dios lo que usa para formar su morada en nosotros es a Cristo, la sabiduría de Dios. Vamos a seguir mirando aquí estas escrituras porque quiero avanzar y ya se nos está yendo el tiempo. Dice, quiero que miremos aquí el verso. Vamos a mirar vamos a seguir el verso 17. Lo pueden leer después con calma en sus casas, todo el capítulo. Pero vamos a mirar el verso 17. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y se edifique la casa para la cual yo he hecho preparativo. Aleluya. Así es que, hermano, si siguen leyendo el capítulo van a ir y dándose cuenta, van a ver en esas escrituras, en el resto de las escrituras, por qué nosotros tenemos y trae estas escrituras para tratar de explicar sobre lo que es la casa de Dios y cuál es la importancia de nosotros edificarle casa a Dios, de edificar la morada de Dios entre nosotros. Yo no creo y entiendo que las enseñanzas que nosotros traemos aquí domingo tras domingo no las estamos trayendo para que vean si sabemos hablar cosas espirituales, para que vean si nosotros podemos declarar algo de las escrituras. No. Cada cosa que traemos aquí, cada enseñanza, en ella viene un material, en ella viene un tiempo y ella trae un material de acuerdo a la edificación, de acuerdo al plano. Recuérdese que tenemos que entender y llegar a conocer el plano. Nadie puede trabajar sin el plano.
David dijo, el plano me ha sido trazado por la mano de Dios. O sea, Dios le dio entendimiento, comprensión, razonamiento para él saber qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo y con qué había que hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que entender eso de igual manera. Este tiempo estamos haciendo un trabajo. Vamos a mirar una escritura porque se nos está yendo el tiempo y no nos va a dar tiempo para leer las otras escrituras que tenía. En Proverbios 8, del 10 al 20. Proverbios 8, del 10 al 20. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Alabado sea Jesús. Perdón, hermano, ¿yo ok? Amén. Dice así: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Aleluya. Déjame ver si esa es correcta. Ok, Proverbio 8, del 10 al 20. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré y por medio de las sendas de juicio. Aleluya. Esa es en Proverbios 8, 10 al 20. ¿Por qué leímos estas escrituras? Y como dice aquí el verso que leímos, el verso 12, que la sabiduría habita con la cordura. Estamos hablando de la sabiduría tiene un lugar de donde ella habita. O sea que hay una habitación para la sabiduría, un lugar donde habita la sabiduría. Y si la sabiduría tiene una habitación, y Pablo dice para que habite Cristo en vuestros corazones, entonces Cristo no es un hombre, no es una persona, sino que es una facultad de sabiduría que nos es impartida de parte de Dios. ¿Y por qué? En el capítulo 9 de ahí de Proverbios, en el verso 1 dice las escrituras así: la sabiduría edificó su casa. Estamos hablando de la casa de Dios y estamos hablando que toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, pero quiere decir que hay mucha gente edificando, porque si hay muchos edificadores y están edificando, pero dice la escritura que si Jehová no edifica la casa y en vano trabajan los que la edifican, quiere decir que hay mucha gente haciendo un trabajo, que hay muchos edificadores y están haciendo casas y edificando moradas. Pero si usted va y le toca la puerta a uno que esté en una de esas moradas, y cuando le abre y empieza a usted a ver lo que hay dentro de esa morada, quién está habitando esa morada, usted se da cuenta que no es la sabiduría, que no es lo que tiene que estar habitando en ese lugar. Pero como esa casa fue hecha por uno, fue hecha por mano de hombre, y Dios no habita en casas hechas por manos de hombre. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Para que veamos la diferencia y la importancia de edificar casa a Dios, pero conscientemente tenemos que edificar.
El trabajo de nosotros tiene que ser con conciencia. Por eso le dijo David, mira, hijo mío, Salomón, hablando de la sabiduría se tiene que dejar ir por la línea que está trazada de Dios. La sabiduría trabaja de acuerdo al programa de Dios. Y Dios con su sabiduría hace todas las cosas. Por eso dice, la sabiduría edificó su casa. Labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas. Mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, para que la cordura, para que la sabiduría habite con nosotros, usted tiene que alcanzar en la enseñanza de la palabra. Dios tiene que llevarlo a alcanzar y a entender y a obtener un grado de cordura. Una persona que es cuerda es una persona que no está loca. No es una persona loca. No es una persona sin sentido. Una persona cuerda es una persona con sentido. Y no cualquier sentido, porque todos tenemos sentido, no, el sentir de Cristo. Por eso Pablo dijo, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es la cordura, aleluya, gloria a Jesús. Entonces, para seguir avanzando y no quedarnos aquí, vamos a mirar ahora en el libro de Efesios, porque estamos dándole rapidito por encima a esta escritura. Esto tiene una profundidad muy grande, pero no podemos entrarnos. Lo que queremos llegar al punto principal de lo que estamos hablando. Al punto principal, la casa de Dios. Aleluya. En Efesios 4, miren bien, hermano, estas escrituras. Vamos a leerlo desde el principio. Dice Pablo, maestro, oigan bien, Pablo, apóstol, maestro, predicador y enseñador del pueblo gentil. Si era apóstol, era predicador y era maestro y era enseñador del pueblo gentil, entonces a Pablo se le dio ¿qué? Una facultad. Pablo alcanzó en la enseñanza de Cristo una facultad, porque un maestro no nace maestro, lo tienen que hacer maestro, lo hacen maestro. Fue el Espíritu de Dios que lo escogió y lo separó y lo llamó para ser participante del llamamiento celestial que hay en la enseñanza de Cristo. Y Dios formó a Cristo en Pablo. Dios fue el que formó a Cristo en Pablo, para que Pablo fuera el primero, el molde, el patrón de todos los que habían de creer en Jesús por la enseñanza de Pablo. ¿Qué fue lo primero que formó? Al primero que le formaron el patrón de enseñanza que va a usar Dios para alcanzar al pueblo gentil y por medio de esa misma enseñanza volverle el corazón de Israel a Dios. Ese es el patrón de enseñanza que alcanzó Pablo y que predicó Pablo y que enseñó Pablo. Para alcanzar un pueblo que no era pueblo, pero que estaba en el programa de Dios y en la mente de Dios. Para alcanzar un pueblo que no era pueblo, pero que iba a ser pueblo. Porque él al final, dice, se propuso hacer de los dos un solo y nuevo hombre. Hablando de Israel y del pueblo gentil. Es un trabajo. Nosotros a veces trabajamos, hermano, y predicamos y no sabemos ni qué estamos hablando ni por qué lo estamos hablando. Tenemos que trabajar con más conciencia, con cordura. Un ingeniero, mire, hermano, antes de hacer cualquier cosa le mete muchas reglas
asegurarse que esas medidas estén bien, porque si usted va a hacer un puente es para que cruce mucha gente, un puente es para que crucen muchos vehículos, troces, camiones pesados y maquinarias pesadas. Y si usted no le mete bien la regla y no le mete bien la mente y no hace el puente de acuerdo al diseño, mire hermano, cuando usted un tapón que se estacione, que se tapone ese puente, si no está bien hecho, se le va a caer el puente con toda esa gente que están arriba. Por eso es que el trabajo de nosotros tiene que ser bien hecho. Bien hecho. Y no somos nosotros, que ya le dije al principio que nosotros hemos sido llamados para ser obreros. Y dice aquí, sigue diciendo la palabra: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Sabe lo que es una vocación? Si usted escoge la abogacía, eso es una vocación. Si usted coge la medicina, eso es una vocación. Si usted coge la ingeniería, eso es una vocación. Si usted coge la música, eso es una vocación. Pero ahora nosotros, nos ha escogido Dios a nosotros, nos ha llamado para que seamos hechos hijos de Dios. Eso es una vocación. Para que usted vea que Jesús no es un hombre ni una persona, sino un testimonio, una facultad, una enseñanza que usted y yo tenemos que alcanzar una cordura, un juicio completo en lo que estamos entendiendo de parte de Dios. Y sigue diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros, a nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió? ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, apunten esto, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, en donde Cristo ha de quedar siendo cabeza, Señor, y Dios quedará siendo cabeza y Señor de Cristo. Porque si Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo conforme a la enseñanza de Pablo, entonces si Cristo está en vosotros, en nosotros, dice: para que habite Cristo por la fe. Cristo en nosotros es la esperanza, nuestra esperanza de gloria. La enseñanza de nosotros, hermanos, no es cualquier cosa. El trabajo de nosotros no es cualquier cosa. No nos reunimos aquí semana tras semana para entretenerlo, para distraerlo, para echarle un cuento, ponerlos estamos aquí, nos reunimos para ver si el Señor nos concientiza, nos da un grado de conciencia. Y como dice la palabra en el Salmo, uno de los salmos dice: las palabras de Jehová son como plata, como plata fina refinada en hornos de fuego, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. Es la palabra, y de la palabra que estamos hablando, de la enseñanza. A nosotros nos ha llamado Dios, y usted tiene que procurar, y si usted tiene uno de estos ministerios, usted debe saber cómo debemos trabajar, porque estamos trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros no sabemos bien lo que es el cuerpo de Cristo, entonces todos hemos oído decir entre nosotros que el cuerpo de Cristo es ¿qué? Es la iglesia.
Sí, pero ¿qué es lo que hace que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? Porque si sabemos, solo podemos decir que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Qué tiene usted que lo hace usted miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué tengo yo que me hace a mí miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué tiene la hermana Nilda que la hace a ella miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué tiene el hermano Rafael que lo hace a él miembro del cuerpo de Cristo? Eso es lo que tenemos que buscar a entender. ¿Qué ha recibido usted? Porque David dijo, de lo recibido de tu mano, de lo recibido de tu mano, eso mismo te venimos a dar. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué hemos recibido de la mano de Dios? Usted tiene que estar consciente de lo que ha recibido de parte de Dios. Yo tengo que estar consciente de lo que he recibido de parte de Dios. Porque si vamos a trabajar, tenemos que trabajar con conciencia y con entendimiento. Porque a David amonestó a Salomón. Mira que esta casa es grande, que esta casa no es para hombre, es para Jehová, para el nombre de Jehová. Porque sí, miren cómo dice, porque se nos está yendo el tiempo. Quiero que veamos algo, una pregunta que dice, ¿para quién era la casa? Aleluya. ¿Para quién era la casa? Y si busca en Segunda de Crónicas 2:1, ahí nos explica claramente para quién era la casa y por qué que la diligencia de David y la amonestación de David hacia su hijo. Aleluya. Y el verso 1 de Segunda de Crónicas 2 dice las escrituras, determinó pues Salomón. Vuelvo y le digo, determinó pues la sabiduría de Dios. Edificar casa al nombre de Jehová para su reino. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Estamos edificándole casa para el nombre de Jesús. Estamos edificándole casa, pero el nombre de Jesús no es J-E-S-U-S. No es el nombre de Jesús, no es porque usted diga Jesús. Mire, hermano, yo he visto gente dándole con la Biblia y dándole galletas y dándole, empujando y qué sé yo, con el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hermano. Bendito sea Dios. Tenemos que entender a qué le dio Dios el nombre de Jesús. ¿A quién le dio Dios el nombre de Jesús? Jesús es el nombre de la facultad salvadora de Dios, de la enseñanza que lo puede salvar a usted y me puede salvar a mí. Es una enseñanza que me va a sacar de mi ignorancia, que me va a sacar del sentido mío y llevarme a la realidad, a la real obra de la palabra de Dios. Jesús es la promesa, es lo que está prometido por Dios para salvar a su pueblo. Es una facultad, es la casa misma de Dios, créalo o no lo crea. Es la sabiduría de Dios que tiene todos los materiales para esa casa. Por eso Pablo dice aquí en Efesios, sigue diciéndonos en el libro de Efesios, Pablo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la calidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es el trabajo que estamos haciendo, buscando que cada cual alcance un entendimiento de lo que ha recibido de Dios
y que esa porción espiritual que no es de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada para entenderla y recibirla, tiene que sernos dada de Dios. Por eso David dijo, de lo recibido de tu mano, eso te venimos a traer y eso te venimos a dar. Y nosotros tenemos que alcanzar a entender qué es lo que hemos recibido de la mano de Dios. Cada cual aquí sabe lo que ha recibido, a dónde lo ha llevado la palabra, hasta dónde lo ha llevado la enseñanza, en qué lugar usted está de la enseñanza, qué material entiende usted que tiene para trabajar, qué material entiende usted que puede contribuir para la edificación de la casa de Dios, para la habitación de la casa de Dios. ¿Qué material? Cada cual de nosotros tenemos que entender qué nos ha dado Dios, qué hemos recibido de su mano. Unos tienen una cosa, otros tienen otra, y todos tenemos algo que traerle a Dios, presentarle al Señor. Así es que, hermano, el Señor nos ayude para que entendamos que estamos trabajando todos en este tiempo, edificando la morada de Dios para que Dios habite en nuestros corazones por Cristo. Para que cuando nos pregunte dónde está tu Dios, si usted sabe que el Señor habita en Cristo, que Dios mora en Cristo, y si Cristo está en nuestros corazones, hermanos, si nosotros entendemos que estamos en una enseñanza que se nos está formando la facultad de Dios, que es Cristo, Dios está formando a Cristo, como dice 1 Corintios 1:30, en Él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esos son los materiales y los procesos que tenemos que alcanzar a entender que hace Dios en la vida de un creyente para que habite Dios en nuestros corazones por la fe. Pero crea que por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo tiene que sernos hecho por Dios, porque esta es la escuela de Dios. Si usted quiere que le formen la abogacía, usted va a una academia de leyes para que le formen un abogado. Usted quiere ser un médico, usted va a una academia de medicina para que le formen al médico. Usted quiere ser un músico, usted va al conservatorio de música para que le formen la música, la melodía, un maestro, lo formen un músico. Usted quiere ser cristiano, usted tiene que venir a la escuela de Dios. No es que esta sea la única escuela, ¿no? Porque la escuela de Dios es la enseñanza, y si la enseñanza está entre nosotros, entonces esta escuela, por ahora yo entiendo que estamos en la escuela. Y ahí es el lugar donde Dios puede formar a Cristo en nosotros, que es la morada de Dios, que es la importancia que tenemos que nosotros procurar. ¿Cuáles son los materiales que forman a Cristo? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, apúntelo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces hay que buscar a entender qué materiales. La sabiduría contiene el material inmenso de la obra, de esta obra. La sabiduría edificó su casa, leímos en Proverbios. Si la sabiduría edificó su casa y por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice la palabra en otro lugar, de la sabiduría, con Él estaba yo haciéndolo todo. En el principio yo era mi delicia, su delicia. Con Él estaba yo ordenando los cielos y con Él estaba yo separando los abismos. Oiga, qué cosa más grande. ¿Pero dónde? No lo busque en la historia, busque ver en usted. Es en usted y en mí el asunto, es en nosotros el asunto. Es en nosotros que Dios quiere formar a Cristo. Esta enseñanza es demasiado amplia, no podemos entrar en ella con detalle. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Que el Señor nos siga ayudando y siga ayudando a los hermanos.
porque si somos todos colaboradores de Dios, como dijo Pablo, yo lo voy a leer y termino con esto, en este libro de Primera de Corintios, aleluya, donde Pablo le dice a la iglesia, a los hermanos, aleluya. Vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Corintios y vamos a leer el verso 9. Aleluya. Dice el verso 9 de esas escrituras, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, edificio de Dios, edificio de Dios. Y para que ese edificio de Dios se haga una realidad en medio de un pueblo, Aníbal, Gabriel, hermano Rafael, hermano Miquea, hermana Malfa, hermano Domingo, hermano José, hermano William y la hermana Ada, todos los hermanos aquí, todos, pero mayormente esos que mencioné, tenemos que colaborar. Usted sabe lo que es colaborar. Si no sabe, búsquelo en el diccionario y va a ver lo que es la definición de colaborador. Hermano, ¿en qué lo puedo ayudar? Hermano, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero nadie quiere ser colaborador. Cada cual quiere ser ¿qué? El ingeniero. No, el ingeniero es Cristo, hermano. El ingeniero es Cristo. El ingeniero es Cristo porque Él es el plano. Él tiene el plano y Él es el ingeniero. Dios es el ingeniero. Porque Él es el que hace. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a colaborar, pero dejando que Dios nos dirija en la colaboración. Que Dios nos vaya marcando. Como le hizo a David, que le trazó el plano. Le trazó el plano fue que le dejó entender el plano. Le dejó entender el plano. Y cuando Dios deja entender el plano, todo lo que se hace por el plano queda bien hecho en gran manera. Quede bueno y bueno en gran manera. Porque eso que cada día de la obra de Dios, de la creación de Dios, cada día termina y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir? Que estaba bien hecho. Porque lo que hace Dios lo hace bueno y bueno en gran manera. Por eso dice el todo lo hace hermoso. Cuando es en su tiempo. En el tiempo que toque Dios ir desarrollando su obra en nosotros, Él lo va a hacer hermoso en gran manera. Así que hermano, la paz de Cristo, vamos a dejarlo aquí. Y espero que el Señor nos siga ayudando. Y